Buen día, alumnos. Recuperando la clase pasada, habíamos estado hablando sobre coordenadas polares. Las coordenadas polares eran coordenadas planas, horizontales, que giraban alrededor de un punto o polo. Y habíamos llegado a la conclusión de que existía tres maneras de trabajar con coordenadas polares, que era por rumbo y distancia, lo que nosotros conocemos como navegación por estima, demora y distancia, que era cuando nosotros tenemos que determinar la posición de otro objeto a partir de nuestra posición, o con marcaciones y distancias, que es cuando necesitamos determinar nuestra posición a partir de la posición conocida de un faro, o baliza, o punto notable, y que siempre, en los tres casos, la coordenada polar giraba alrededor del objeto que queremos posicionar, o del objeto, en este caso el faro, que es el que me va a permitir posicionarme. Ahora vamos a pasar a desarrollar el primero de los cuatro problemas de la navegación, que en el apunte definimos como el problema de la dirección, el problema de la distancia, el problema de la posición y el problema de la profundidad. Esos son los cuatro problemas. Vamos a desarrollar el primero, que es el problema de la dirección. Y en navegación, la dirección la obtenemos a través del rumbo. Ya lo habíamos definido en la clase pasada, pero lo voy a volver a definir. El rumbo es el ángulo medido desde el punto cardinal norte en sentido horario. Recuerden que todas las coordenadas, excepto 2, ya habíamos dicho, es decir, todas las coordenadas giran en sentido horario. Entonces, ángulo horizontal medido desde el punto cardinal norte en sentido horario hasta la proa o línea de crujía de mi buque de 0 a 360 grados. Entonces, si este es mi punto cardinal norte y esta es la proa de mi barco y esta la línea de crujía de mi barco, esta sería la derrota de mi barco. Generalmente las derrotas se las simboliza con doble flecha. Este ángulo es lo que se conoce como rumbo. Muy bien, fíjense que la definición la hice genérica porque el rumbo tomará el nombre del polo de origen. Y el polo de origen va a depender del elemento que se esté utilizando para la navegación. Cuando yo tengo que trabajar sobre la carta, ese polo debe ser el polo geográfico y por lo tanto la marcación, el norte, va a ser verdadero. Pero en navegación no todos tienen la posibilidad de tener a bordo un girocompás. El girocompás es un instrumento de precisión que funciona por un principio física de inercia giroscópica que nos permite determinar el norte verdadero. Pero bueno, los girocompases son propios de los buques mercantes, de los buques obviamente de guerra, pero no es tan común encontrar un velero o una embarcación deportiva que tenga un girocompás. La verdad es eso. Entonces, recurriremos a lo más tradicional del mundo, que es una brújula. Yo acá tengo una brújulita común, simple, de campamento, que tiene, como se podrá ver, un aparato de puntería para poder tomar marcaciones, es decir, tiene lo que se conoce como una pínula, ¿sí? Este aparato, que se conoce como alidada, en realidad el verdadero nombre, nosotros la utilizamos genéricamente llamándola pínula. Pero lo importante que quiero hacer mención ahora es que aquí adentro tenemos una brújula. Y esta brújula tiene la propiedad de orientarse con respecto a un norte que no es el geográfico, sino que es un norte magnético. Bien. Esa fuerza magnética que atrae a la brújulita es una fuerza natural, se está generando constantemente. El magnetismo no existe por sí solo, sino que es una energía que se genera
y que teóricamente está creada o generada constantemente en el centro de nuestra Tierra. Nosotros tenemos a la Tierra que tiene un eje norte, polo sur geográfico. Esa Tierra tiene una corteza de aproximadamente 50 kilómetros, más o menos así. Tenemos acá, con una longitud de 50 kilómetros, una corteza sólida de piedra y materiales extremadamente duros. Y dentro de esa corteza encontramos un núcleo, es decir, encontramos dos zonas, un manto y un núcleo. Yo no voy a hacer grandes diferencias, pero dentro de esto, acá en el núcleo existe una gran temperatura y toda la roca se encuentra en estado fundido, en estado plástico. Esa roca que está en estado plástico genera unas fuerzas convectivas propias del proceso térmico, que hace que se generen corrientes de desplazamiento de magma en estado plástico que fricciona contra esta capa exterior de la corteza, haciendo que esa corteza genere un campo magnético remanente, algo parecido al experimento que hacíamos con los papelitos y la lapicera cuando frotábamos la lapicera y levantábamos papelitos cortados. Bueno, eso es estática, pero más o menos de la misma manera funcionaría esta corriente magnética, haciendo que la Tierra genere un campo magnético como si estuviese atravesada por un gran imán, así, que tiene el negativo acá y el positivo acá abajo, y que genera unos campos de energía que salen por un polo e ingresan por el otro. De esta manera, las brújulas que tienen una aguja imantada siguen este rastro de energía magnética que genera, que no está exactamente colocada coincidiendo con el polo geográfico terrestre, sino que está inclinado aproximadamente entre 9 y 12 grados. Es algo que ha estado cambiando constantemente. Los polos magnéticos no están quietos, se están moviendo constantemente. Se mueven aproximadamente a una velocidad de 50 kilómetros por año. Y para este año, para el año 2020, la inclinación que tiene, el polo magnético, el eje del polo magnético con respecto al eje del polo geográfico, es exactamente de 9.4 grados. Pero el magnetismo que moviliza esta aguja imantada, en realidad tiene tres componentes. Tiene muchas más componentes, pero las básicas y las que intervienen y las que hacen, generan los problemas de la navegación, son tres básicamente. Dos en el sentido horizontal y uno en el sentido vertical, porque ese magnetismo tiene tres componentes, tres ejes, ¿sí? X, Y y Z. El primero de los componentes es el de la atracción propiamente dicha, que hace que nuestra aguja esté apuntando hacia ese polo norte magnético. Y acá estaría el polo norte magnético. El norte, y acá el polo sur magnético. Ese polo norte no está exactamente en el polo, está desplazado, está cerca de una latitud de
86 grados norte, por ahí está el polo norte magnético, y 70 grados este. La posición exacta en este momento no la recuerdo, pero aproximadamente está por 86.4 norte y 86.5 sur. Más o menos por ahí están el polo magnético. Entonces, una de estas, la X supongamos, es la que orienta en el sentido norte-sur. Luego, esta fuerza, el sentido norte-sur, es movida lateralmente por algo que conocemos como desviación magnética o declinación magnética. ¿Qué produce esa declinación y qué hace que no sea igual para todo el planeta, para toda la Tierra? Las composiciones físicas del suelo. Es decir, la mayor o menor cantidad de piedra magnetizable, la magnetita se llama, que hace que haya lugares en donde esa fuerza directriz en el sentido norte-sur magnético sea desviada hacia un lado o hacia el otro del polo magnético. Lo que nosotros en las cartas náuticas encontramos como la declinación magnética. O sea que vamos a tener una fuerza directriz norte-sur que está corrida y que se va moviendo según se va moviendo este polo. Luego, una desviación hacia el este o hacia el oeste, que en la carta aparece como declinación magnética, pero existe una tercera fuerza que es esta, la de la componente I o vertical, que es a medida que yo me alejo del punto perfecto del plano vertical o de tangencia, esta fuerza va a ir inclinándose hacia abajo. Es decir, esta brújula solo va a estar perfectamente horizontal donde esta línea sea tangente a la Tierra, o sea, perfectamente perpendicular al plano. Pero a medida que yo me acerque al polo, mi brújula va a empezar a inclinarse hacia abajo, en el polo norte, y en el polo sur va a ir inclinándose hacia arriba. Esa componente, que es lo que se conoce como componente de inclinación magnética o componente tita, esta componente se la conoce como la componente tita, hace que a la hora de comprar un compás magnético de gobierno para nuestros barcos, en realidad no deberíamos comprar el más barato, porque puede estar fabricado para un hemisferio en el cual nosotros no navegamos. Entonces, a la hora de comprar un compás magnético, tenemos que verificar que ese compás magnético esté fabricado para el hemisferio donde voy a navegar, ya sea el hemisferio norte o el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque a esta componente, a esta inclinación, que sería el ángulo tita, los fabricantes lo compensan para la latitud media del polo en el que fueron fabricados. Se le coloca un contrapeso al equipaje de manera tal de que en este caso, en lugar de inclinarse así, se endereza un poquito y mantiene mejor la horizontal. Ahora, si yo compro un compás magnético de gobierno que fue fabricado para el hemisferio norte y lo traigo al hemisferio sur, ese contrapeso ahora se va a encontrar con que acá la fuerza es al revés. En lugar de apuntar hacia abajo, la aguja apunta hacia arriba, con lo cual el contrapeso me aumenta al doble el error de mi compás. ¿Cómo lo voy a notar? Y lo más probable es que vea que genera siempre errores aleatorios en los rumbos, es decir, no mantiene lo que se conoce como un desvío constante. Ya ahora avanzaré sobre el tema del desvío. Pero bueno, hasta acá lo que refiere a las componentes, ¿sí? Tengo una que es la fuerza directriz con la que apunta hacia el norte-sur. Luego, una también en el mismo plano, que es la desviación lateral hacia el este o hacia el oeste, que esa fuerza va a tener producto del magnetismo de las piedras que me rodean, de la magnetita de la región en donde yo estoy navegando. Es
propio del lugar donde yo me encuentro. Y luego una componente propia de la inclinación que va a tener la brújula, el compás magnético o brújula a medida que yo me acerco al polo o me alejo del polo. Que esa es la componente de inclinación o componente tita. Estas tres fuerzas conjugadas son las que hacen que mi compás magnético funcione y me esté dando este ángulo que conocemos como rumbo. Que en este caso, como este norte del que estamos hablando es un norte magnético, este rumbo entonces va a ser un rumbo magnético. Bien. Una pregunta. ¿Qué rumbo me da el GPS? Si la respuesta fue verdadera, no es del todo cierta. Y si la respuesta fue norte magnético, tampoco es del todo cierto. Porque el GPS en realidad no me da el rumbo. Me da la derrota que está haciendo mi barco con respecto al fondo. Pero me indica, tu barco está acá, a los 8 segundos tu barco está acá, a los 8 segundos tu barco está acá, a los 8 segundos tu barco está acá. E integra todos esos puntos y ese ángulo es el que me está dando, el ángulo de la derrota verdadera sobre el fondo. Pero nuestro barco puede estar navegando afectado por fuerzas que el GPS no entiende o no puede saber que existen, como viento, una corriente, y estar navegando así, cruzado, atravesado como trote de vaca. ¿Qué cosas ocasionan esto? El viento, las corrientes, la vela mal trimada y que el timón viene con la coña así, la está trayendo y un brazo así le queda. Bueno, todos esos objetos conjugados hacen que este barco navegue inclinado con respecto al rumbo a la derrota que navega. Esos elementos el GPS no los puede saber. A no ser que tengamos a bordo un GPS, un compás GPS. ¿Existen? Sí existen, se llama compás GPS. Lleva dos sensores GPS, uno en proa, uno en popa, y ahí sí puede conocer cuánto es este grado de inclinación. Pero debemos comprar un compás GPS y nuestro barco debe tener más de 34 pies, porque de lo contrario no tiene capacidad para discernir exactamente el angulito este de abatimiento y deriva. Con lo cual, nuestro GPS no nos está dando rumbos, nos está dando trayectorias, digámosle, de rotas. Y otra cosa, el GPS tiene una ventaja con respecto a la carta de papel, y es que tienen la posibilidad de cargar una actualización de los factores de declinación magnética. Pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando a continuación. Como corolario de esto surge la primera de las fórmulas que dice que el rumbo verdadero, lo voy a poner en rojo, que el rumbo verdadero, que sería con respecto al norte verdadero, es decir, este ángulo es el verdadero. Y por este efecto, el polo magnético va a caer de este lado o de este lado del verdadero. Este sería el polo norte magnético o el polo norte magnético, cualquiera de los dos. Cuando esta sería la fuerza directriz básica, la X, y esto sería el ángulo que me está sacando, de esa fuerza directriz hacia un lado o hacia el otro, haciendo que en lugar de haber acá 9.4 grados de inclinación, en algunos lugares haya 6 y en otros 12. Porque se va a ir corriendo de lo que debería ser. Es decir,
el valor exacto de este eje debería estar corrido 9.4 grados exacto para un lado o para el otro, dependiendo del punto de vista donde yo me encuentre en la Tierra. Entonces, eso debería ser 9.4. ¿Por qué no es 9.4 acá? Porque el magnetismo de las piedras que me rodean hace que se tuerza. Entonces, eso hace que haya una variación de ese ángulo, que podrá ser para un lado o para el otro. Si cae hacia el oeste es negativo, si cae hacia el oeste es positivo, hacia el este positivo, y se llama declinación magnética. Declinación magnética. Entonces, nuestra fórmula va a decir, va a terminar siendo que el rumbo verdadero es igual al rumbo magnético más paréntesis, más o menos la declinación magnética. Bien, hasta acá con la explicación de cómo funciona y cómo vamos desde lo que sería el rumbo magnético, que es lo que marca esta brújulita, a el rumbo verdadero, que es lo que tengo que dibujar en la carta. Tenga presente el alumno que este valor de declinación magnética varía físicamente todos los años, porque el polo se está moviendo constantemente. Y a su vez tiene una segunda variación que depende de la composición metalográfica, digámosle, de la zona donde usted está navegando, la cantidad de magnetita que hay en el lugar donde usted está navegando, que hace que este valor, no sea exactamente 9.4, sino que pueda ser mayor o menor y que esté inclinado hacia un lado o hacia el otro. Agradezco su atención y nos estamos viendo en la próxima entrega. Gracias.